Bueno, em, estamos en el 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño y esta es la semana número 20, ¿sí? De Internacional del Diseño. Eh, es un placer estar con ustedes y vamos a presentar el cuaderno de diseño, ¿sí? Que se llama Expresiones Tecnológicas y Expresiones Materiales y pertenece a la línea de investigación número 3, forma y materialidad, incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de espacios y productos. El cuaderno que presentamos es el número 268. Me imagino que ya está Giovanni, me alegro que esté por ahí, está Guillermo también, así buenísimo, esperemos que se sume Norberto cuando vuelva a su internet. Pueden prender la cámara Giovanni y Guillermo, si los vemos, si están ahí. Bueno, es un placer verlos, ¿sí? Y también ver a otros más que están acá presentes, como Vanessa, Tamara y otros, ¿sí? Bien, voy a compartir, si puedo. Esta es la línea, dijimos, número 3. En esta línea han participado en algunos números la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de la SUAY. Y hacemos un recorrido. Este último número corresponde a expresiones tecnológicas y expresiones materiales entre la verdad y la verosimilitud, pero hubo otros números, muchos de los cuales también han participado los que están acá presentes, que tiene que ver con, por ejemplo, este es el último, el 268, pero el número anterior, estoy yendo mal, era revisando estas y aquellas modernidades. Pero quiero adelantar que nuestro próximo número va a ser sobre abstracción y figuración en la arquitectura y el diseño. El concepto de abstracción y figuración lo entendemos en un sentido amplio. Es bastante claro lo que se entiende por abstracción, pero no es tan claro lo que entendemos por figuración en arquitectura y diseño, y esto invita al debate y a la reflexión. Bueno, dijimos que el último número era el 268, expresiones tecnológicas y materiales, entre la verdad y la verosimilitud. El número anterior era el 231, revisando estas y aquellas modernidades. El número anterior, el 192, el Art Deco, los caminos de la forma. En este número nos conocimos con Carolina, ¿sí? En el número 231, hoy, 164, trabajamos con lógicas y poéticas del habitar y el espacio doméstico, ¿sí? Acá también participó Jimena. Trabajamos también sobre la metáfora orgánica, ¿sí? En la arquitectura y el diseño. El legado del Bauhaus, ¿sí? En este número hubo un número muy importante de participantes de la Universidad de la SUAY, ¿sí? Genoveva Malo, Silvia Ceas, Fernanda Aguirre y fundamentalmente nuestro amigo Giovanni Delgado y también Guillermo Bengoa, ¿sí? También hemos trabajado en otros números con la morfología espacial y objetual 1 y 2, que esto implicó una serie de taxonomías o definiciones, y este número sí fue armado entre las dos universidades, la de la SUAY y la de Palermo. Y también hemos trabajado en un primer número donde empezamos a trabajar con estos conceptos, ¿no? Y este es nuestro recorrido histórico, ¿sí? Que arranca con el cuaderno número 81, ¿sí? Casi 200 cuadernos, ¿sí? Más adelante. Entonces, hoy queríamos discutir este tema de la tecnología, ¿sí? Y la materialidad, que es un tema bastante contemporáneo. Em, Voy a presentar yo brevemente, así soy cortita y después los demás pueden tomarse más tiempo porque tenemos dos ausentes, ¿sí? Hola Napoleón, me gusta que estés presente aquí. Em, entonces voy a compartir el otro Power, ¿sí? Si puedo.
Eh, y en este cuaderno 268 yo quería trabajar sobre algunas cuestiones que tienen que ver sobre las reflexiones en torno a la verdad y la verosimilitud de las expresiones materiales en arquitectura. Si tomamos, voy a ser breve, así dejo tiempo y lo vemos así, después discutimos y debatimos. El famoso triángulo vitruviano que todos conocemos, la venustas, la utilitas, las firmitas, parece ser que se deforma y en algunos momentos hay un peso sobre cada uno de estos tres componentes. La arquitectura moderna hizo hincapié de manera discursiva en los aspectos de la utilitas, la función. La arquitectura posmoderna como una especie de reclamo, un cuestionamiento a cierto desprecio que hubo por aspectos formales de la última etapa de la arquitectura moderna, hace hincapié en la venustas, incluso en arquitecturas no construidas, y la arquitectura contemporánea empieza a exasperar los aspectos materiales y tecnológicos. Encontramos la construcción de formas que en un momento imaginamos solamente dibujadas. Y esto nos lleva a reflexionar con algunos aspectos troncales, la técnica y la tecnología. La técnica como un saber hacer, una cuestión que era intuitiva, el arco que tenía que ver con la lógica del mampuesto, la lógica de comprensión, y vemos en las primeras obras metálicas cómo se siguen replicando formas que correspondían más al ladrillo que al acero. En la actualidad, los puentes de acero trabajan más que nada a la tracción y no tanto a la compresión, que no es lo mejor. También otros debates que podemos ver con respecto a la técnica y la tecnología, este saber hacer empírico, este ensayo y error de los viejos constructores, las bóvedas, ¿sí? Que nos mostraba yo así cómo se hacían con estas cimbras y cruzar los dedos que no se cayeran. Y por otro lado, la teoría del cálculo que podemos ver eh, el cálculo y el sistema métrico decimal en la construcción de la Torre Eiffel, ¿sí? Que mandó a hacer las piezas a 6 talleres distintos y cuando juntaron las partes no sobró ni faltó ninguna, ¿sí? Y encajaron perfectamente. Esto era el milagro del sistema métrico decimal. Otros conceptos que me gusta reflexionar, me gustaría reflexionar es sobre la verdad, racionalidad y la verosimilitud. Si tomamos al primer Wittgenstein, Wittgenstein diferencia entre el mundo, el hecho y el objeto, el lenguaje, la proposición y el nombre, y el pensamiento, la figura y el elemento. Y aprendimos que la noción de verdad y mentira era la correspondencia o la no correspondencia entre el lenguaje y el pensamiento, mientras que la verdad-falsedad era la correspondencia o no correspondencia entre el mundo y el lenguaje. Y en este punto aparecía la racionalidad como cierta lógica que había en esta verdad, en donde el lenguaje tenía que tener una imagen pictórica del mundo. Ahora bien, nos encontramos que en este mundo contemporáneo aparecen las apariencias y los simulacros. Baudrillard habla de un simulacro que puede ser reflejo de una realidad profunda, que parece una buena apariencia. Este simulacro que pervierte la realidad, la distorsiona, ¿sí? Aunque todavía reconocemos cierta conexión, la pretensión de ser la realidad, este simulacro que es una falsificación, ¿sí? Y la pura simulación, donde no hay una relación, ¿sí? Con la realidad original. Y encontramos en nuestra contemporaneidad, en este mundo artificial, o como diría Goodman, en esta ontología evanescente, la noción de verdad, falsedad o verdad, mentira entra en crisis. Primero porque la verdad o falsedad es una propiedad del lenguaje y no de las cosas, pero recordemos que Ruskin nos hablaba de la lámpara de la verdad como la honestidad del material con un tono moral, o sea, la noción de verdad, mentira es una mirada
moral, mientras la noción de verdad-falsedad es una cuestión lógica o epistémica. Ahora bien, si hablamos de un mundo artificial, ¿podemos hablar de verdad? Si nuestro mundo es una ficción, una construcción de nosotros mismos, ¿dónde entra esta noción de verdad? Y esto es lo que me empieza a mí a inquietar. ¿Cuál es la verdad del ladrillo? ¿El mampuesto o esta imagen textil que nos proporciona Solano Benítez? ¿Sí? ¿Cuál es la forma o la lógica del material? ¿Qué ocurre con la honestidad de Mies van der Rohe desmontada por Juan Pablo Bonta cuando descubrimos que oculto por el cielo raso aparecen unos capiteles, ¿sí? Que sostienen los perfiles y los perfiles, ¿sí? Aparecen y las columnas aparecen ocultos detrás de los tabiques. Entonces encontramos, y la reconstrucción que hace Solá Morales está hecho con losas de hormigón y no con paneles como aparecen acá. Entonces, ¿cuál es la verdad del pabellón de Barcelona? ¿La apariencia, sí? O, comillas, la realidad. Por otra parte, encontramos en las obras de Lofay esta intención simulada de reflejar un hormigón, pero si uno hace zoom, empieza a ver las tablas de madera, ¿sí? Con estuco pintadas, pero es madera al fin. Es un sistema balloon frame tradicional hecho con tablas de madera que desde un lejos parece hormigón, pero es madera. Por otra parte, nuestros diseños de interiores empiezan a mostrar pisos de madera que son de vinilos, pisos de mármol que son porcelanatos, ¿sí? Supuestos mármoles que son productos prefabricados. ¿Dónde está la verdad del material? Asimismo, encontramos ciertos paneles decorativos, en algunos casos de materiales tipo Durlock yeso y otros directamente vinilos autoadhesivos que se cortan, que simulan piedras o simulan mármoles y en realidad son otra cosa. Y ni hablemos de estructuras de madera que nos parecen más auténticas que las maderas originales, que las maderas de eh, Richard Meyer pintada de blanco, que nos muestran la veta o que parecen maderas envejecidas, torcidas, gastadas, ¿sí? Incluso en algunos lados que parece que estuvieran pintadas y despintadas, pero que en realidad son materiales plásticos, son materiales cementicios. Todo esto nos lleva a un debate sobre la verdad y las apariencias, y para concluir simplemente voy a citar una frase de Nelson Goodman: dejemos de pensar en el pensar que la esencia no es esencial y que la materia carece de importancia material. Por eso hacemos bien centrándonos en las versiones y no en los mundos. Es también ciertamente deseable que podamos diferenciar aquellas versiones que tienen referencia de aquellas que no la tienen, y aspiramos también a poder hablar de las cosas y los mundos, si es que los hay, a los que se refieren esas versiones. Muchas gracias, ¿sí? Simplemente planteo preguntas y no respuestas, porque no las tengo. Propongo seguir el orden de los cuadernos, del cuaderno, ¿sí? ¿Les parece? Para ordenarnos, ¿sí? Si no me equivoco, después venía Guillermo. Así que lo invito a Guillermo a Bueno, compartir, si tiene algo para compartir o para no, no, hablar. Sí. no, no, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bien. No, no tengo para compartir. Preferí hablarlo. Después cuando lo medí lo que daba hablado, lo escribí porque si no no iba a llegar a los 10 minutos. Así que voy a empezar directamente. Agradezco Podés ante tener unos todo, minutos más, ¿eh? Sí. bueno, un poquito puede ser, sí, pero ante todo agradezco la invitación y además la presencia de todos ustedes, compañeros, algunos que los conozco bastante y los quiero, y otros que no conozco y espero que la pasemos bien aquí. El título del artículo en Cuadernos es Vuelta a la materia, aspectos sensoriales de la producción masiva. Y antes de empezar quisiera invertir un minuto en decir algo que no está en el artículo y qué es la razón por la cual me interesa el tema. A mí me preocupa la situación de crisis de la humanidad, que está, creo, en un punto de inflexión, como ya lo ha estado otras veces, pero esta vez mucho más agudo.
Me interesa indagar entonces en otros momentos históricos donde sucedieron grandes cambios en cortos periodos para ver cómo actuaron la mayoría de las personas, los intelectuales, los gobiernos, etcétera. O sea, estudiar esos momentos de crisis es una preocupación casi existencial, lo que me lleva a pensar en otros momentos similares. Y el momento en el cual voy a contar en este momento, en esta charla, es la conjunción entre capitalismo y desarrollo industrial de hace un par de siglos, que llenó el mundo de productos, saliendo del estricto reino de la necesidad, eh, y llevándonos a un planeta plagado de objetos, muchas veces vaciados de sentido y consumidores de materia y energía, que llevan además, consecuentemente con eso, a la obsolescencia planificada, al agotamiento de los recursos naturales y a la producción indiscriminada de residuos. Y me interesa en esta charla resumir 4 visiones centradas, o sea, el tema sería vastísimo así, pero centrado en las expresiones sensoriales de los materiales de estos objetos producidos por la sociedad industrial. Y estas 4 visiones son las de John Ruskin, que ya ha citado con mucha pertinencia Ana, William Morris, Alison y Peter Smithson y Bruno Latour. Empezando con Ruskin, en 1851, no solamente 3 años después de que Marx escribiera el Manifiesto Comunista, Ruskin publica Las Piedras de Venecia, que es un libro que exalta el modo de producción medieval, no solamente a favor de la belleza de los objetos producidos artesanalmente, sino viendo el mismo problema de Marx, de la división del trabajo y la alienación que esto produce en los obreros, pero visto desde otro punto de vista que lo planteaba Marx. Concretamente dice Ruskin, no es el trabajo lo que se divide, sino los hombres, divididos en meros segmentos de hombres, rotos en pequeños fragmentos y migajas de vida, de modo que todo el pequeño trocito de inteligencia que queda en un hombre no es suficiente para hacer un alfiler o un clavo, sino que se agota en hacer la punta de un alfiler o la cabeza de un clavo. A esta visión interesante de lo social incluso, Ruskin agrega 3 máximas. Una es nunca fomentar la fabricación de artículos innecesarios, nunca exigir un acabado perfecto por el solo hecho de poder hacerlo y nunca fomentar la imitación o copia. La primera de ellas, nunca no fabricar objetos innecesarios, podría ser hoy día, más de 2 siglos después, prácticamente parte de un manifiesto ecologista de cualquier ONG, ¿no? O de cualquier persona preocupada por los problemas del planeta, no fabricar más cosas que las que necesitamos. Y la segunda y la tercera, nunca exigir un acabado perfecto y nunca fomentar la imitación o copia, se relacionan más con lo que me interesa en este caso, que es la expresión material de los productos y en especial de los productos que se reciclan en la actualidad. Entonces, eh, ¿qué aspecto deberían tener, según estas máximas de Ruskin, los objetos hechos con material reciclado? ¿Deben parecerse al material original? ¿O, o qué sería un acabado perfecto o imperfecto en esta hipótesis de Ruskin de que no hay que exigir un acabado perfecto? Y la tercera pregunta que Ruskin centra, o máxima que Ruskin centra en no imitar los materiales nobles con materiales vulgares, también se relaciona con esta pregunta. Es decir, ¿debe reconocerse en una producción hecha con materiales reciclados ese origen de lo reciclado? ¿O se puede imitar otra cosa? ¿Es natural o es razonable hacer eso? Ambas máximas podrían ser parte de una respuesta al problema de la producción, al problema actual de la producción de objetos con materiales usados por segunda vez. La segunda, o sea, en el artículo desarrollamos más esto, pero ahora quiero cortar, simplemente plantear el problema. Casi medio siglo después, los saltos que vamos a dar son prácticamente 50 años, en 1894, Morris escribe un texto titulado La era del sucedáneo. eh, Él lo llama Makeshift al sucedáneo. La traducción, hay varias traducciones posibles, pero a mí la que me parece más consecuente con lo que dice Morris en ese artículo es el argentinismo trucho, porque lo que plantea Morris es simplemente la era de lo trucho. Em, o sea, los sustitutos de mala calidad o poco naturales de las cosas que durante siglos se consumieron de otra manera. Lo sucedáneo es una truchada. Así Morris habla, por ejemplo, de la harina común desplazada por la harina ya ultra refinada, de la manteca reemplazada por la margarina, del buen acero para cuchillos reemplazado por la hojalata. En suma, como él dice, el reemplazo de lo útil por lo meramente utilitario. Y transforma eso, esa cosa que podría ser simplemente un aspecto material, en una lectura de época. Dice,
dice Morris, me temo que esta insistencia en los sucedáneos y contentarse con ellos es la esencia de lo que llamamos civilización. Y Morris plantea como respuesta a la proliferación de sucedáneos una postura precursora de los modernos economistas del decrecimiento. Dice él, la única justificación para producir más es el lucro, no la necesidad. Este afán de lucro hace generar una guerra tácita entre los que más tienen y los que menos tienen, y, en palabras de Morris, el resultado de esta guerra es necesariamente el desperdicio. O sea, ya a fines del siglo XIX el tipo está planteando cosas que son absolutamente actuales del exceso de producción de la sociedad de consumo, fabricar productos innecesarios, y esta especie de guerra tácita entre los que más tienen y los que menos, cuyo resultado no es la muerte de personas, o no es solamente eso, sino es el desperdicio. Y termina diciendo Morris en ese artículo, no termina, pero hacia el final dice, podríamos producir la mitad o la cuarta parte de lo que hacemos ahora y aún así ser mucho más ricos y en consecuencia mucho más felices de lo que somos ahora. La tercera vertiente que queremos explorar transcurre pasados otros 50 años más, es decir, la de Morris era de 1894, y ahora vamos a hablar de cerca de 1950, cuando Allison y Peter Smithson empiezan a hacer una serie de experimentos que después serían englobados por ellos y por Rainer Barham bajo el nombre de brutalismo, y, y acuñan el concepto de as found, es decir, cómo se encontró o así hallado para trabajar con los materiales. Esto le lleva a una postura de rescate de los materiales comunes y sus características perceptuales. Y lo interesante, a diferencia de Ruskin, y un poco también a diferencia de Morris, es que no se transforma en una postura retrógrada, sino que se incorporan también a esta idea de las cosas, usar las cosas como son encontradas, también los materiales provenientes de la tecnología y de la sociedad de consumo, a veces en su segunda vuelta de uso. Es decir, la tecnología se mezcla no como en la visión maquinista de Le Corbusier, fabricando esas máquinas de habitar, ni tampoco como las pieles brillantes de Mies, que como bien señaló también Ana, muchas veces eran falsas en esa especie de ética de la construcción, sino como la posibilidad, en los Smithson, la posibilidad de sintetizar en la construcción actual el pasado y el presente con esos materiales encontrados. Y esto se hace muy visible en la forma que integran una estructura moderna pero no ostentosa, sobre unas paredes centenarias de piedra en la propia casa de fin de semana de ellos en Upper Lawn, o también en la forma en que usan los materiales industriales en la escuela de Homestead, que como ellos mismos dicen, digamos, definiendo un poco el brutalismo trata de enfrentarse con una sociedad signada por la producción masiva y de extraer una áspera poesía de las fuerzas confusas y poderosas que la caracterizan. Hasta ahora el brutalismo ha sido analizado estéticamente, cuando en realidad su esencia es ética. Y me interesa esta postura de los Smithson, porque se cuestiona esta visión solamente visibilista, solamente perceptual del as found, para llegar a una cuestión ética, a una trascendencia ética del uso de los materiales como son encontrados. Y la cuarta y última visión que quería tratar de integrar o de ver como posibilidades ante este tema de la proliferación de objetos y de la necesaria también proliferación de residuos de esos objetos es la de Bruno Latour. Bruno Latour es un sociólogo francés que, de nuevo, haciendo saltos de casi 50 años, en este caso de 40 y pico de años, en el año 1991 escribe un libro que se llamó Nunca fuimos modernos, y en él inventa o destaca la concepción de objetos híbridos. Latour le llama híbridos a entidades que desafían la dicotomía moderna entre naturaleza y sociedad, y otras dicotomías también, ¿no? Los objetos híbridos son el resultado de procesos de mediación en los cuales actores humanos y no humanos se entrelazan, produciendo redes que no pueden ser reducidas a una de las categorías clásicas de la modernidad, y él lo ejemplifica con el caso del agujero de ozono, que dice no es solamente un problema químico de la química de la alta atmósfera, sino que enlaza las relaciones de los países, las estrategias científicas e industriales, las preocupaciones de las personas comunes, las angustias de los ecologistas, es decir, no es un objeto resoluble solamente desde una cuestión técnica. Y esa definición que hace un poco bastante más extensiva, permite trabajar a los materiales reciclados como objetos híbridos, porque condensan dentro de sí una red compleja de mediaciones entre lo natural y lo social, lo técnico y lo político, lo material y lo simbólico. No se puede evaluar un material reciclado solamente desde una óptica ingenieril,
y no pueden explicarse sin considerar una serie de factores sociales, políticos y económicos que intervienen en su producción. Esta idea de híbrido nos permite avanzar en la posibilidad de aceptación social de objetos fabricados con materiales reciclados. El concepto de hibridez nos ayuda a pensar que el problema del reciclado no es técnico de ingeniería de materiales, sino de toma de conciencia y de aceptación de sus características físicas. Esta toma de conciencia es fundamental porque la hibridez implica una serie de mediaciones que, como veníamos diciendo, por ejemplo, para citar dos o tres de ellas, para llegar a un buen producto hecho con materiales reciclados hay que separar tempranamente los residuos. Y si no se hace ese trabajo invisible en los hogares, hay que tener en cuenta la mediación que implica el trabajo de personas o máquinas que separen los residuos para un mejor procesamiento. Entre paréntesis, aprovechando que nos ha dado un minuto más, aunque sea Ana, todo esto que a veces uno escribe como cosa teórica y que ha trabajado teóricamente, lo estamos tratando de llevar a la práctica en determinados momentos. En este momento hemos empezado un proyecto de extensión yo soy de Mar del Plata, en la ciudad de Miramar, que estamos trabajando justamente con recicladores urbanos, viendo cómo separan los objetos, ayudándoles desde un punto de vista ingenieril, lo estamos haciendo conjuntamente con la Facultad de Ingeniería para ver las características técnicas, pero sobre todo ayudando en la otra parte, en la hibridez de lo humano, cómo hacer esa asociación, esa valoración de los objetos, qué van a producir después, etcétera, ¿no? Entonces, si bien este es un proceso absolutamente en, en marcha, o sea, que puede salir bien o puede salir mal, el enfoque teórico este que algunas veces hemos pensado justamente como teoría, lo estamos tratando de llevar a la práctica. Para cerrar entonces, eh, la idea del artículo que tenía muchas otras puntas, pero quisimos centrarnos en esto, es que hemos intentado restringir el análisis a un problema, que es la producción masiva de objetos desatadas hace cerca de 200 años, y a un enfoque específico de este problema, que es el aspecto sensorial derivado de esa superproducción. Y un corolario posible que se nos ocurre es que no hay una respuesta única, ni es tan sencillo decir cuál solución es regresiva y cuál pretende un salto adelante, ¿no? Dos de las dos más, de estas dos experiencias, tal vez las más brillantes o las que más me gustan a mí, por ejemplo, la de Morris y la de los Smithson, se caracterizan por la ambigüedad de sus producciones, así como la asunción de ciertas contradicciones, tanto en Morris como en Allison y Peter Smithson, que se resuelven en la materialización concreta, o sea, no se resuelven solamente en los textos teóricos. Es más, muchas veces los textos teóricos, por ejemplo, los Smithson vienen después de sus resoluciones materiales, pero se resuelven ahí en la materialización concreta. Y lo que me parece interesante en este momento, volviendo a la pregunta inicial de cómo empecé esta breve charla, es que cuando se dieron estas respuestas, la de Moore y la de los Smithson, incluso hasta la de Latour, la sociedad tenía o creía tener un margen de maniobra estrecho pero posible para evitar un problema, ¿no? Pero en la actualidad, la creciente desigualdad económica, la expoliación sin control del planeta, también la cooptación de las democracias por las empresas y también la aparición de dictaduras de distintos signos en todo el mundo hacen, a mi parecer, pensar que el margen de maniobra ante una situación de catástrofe mundial sea mínimo. Realmente, si es que existe un margen de maniobra, estamos, en mi visión pesimista tal vez, con margen de maniobra mínimo ante esta hiperconsumo, hiperdestrucción de recursos naturales y concentración del poder en muy pocas personas. Y las respuestas estéticas a esto, que podría parecer solamente una respuesta política, no son un problema menor. A mí me parece, y nos parece a un grupo de gente que estamos trabajando en esto, que es necesario construir una ética de la austeridad que seguramente irá de la mano de una estética contraria a la ostentación y a la búsqueda de brillo del consumismo actual. Tal vez, como se ha visto en algunas actividades y procesos que permiten las redes, un futuro posible surja de las experiencias colaborativas y del trabajo colectivo. También muy probablemente surja también con la colaboración de la inteligencia no humana, de la inteligencia artificial, si es que sabemos construir este vínculo de una manera productiva. Y por último, nosotros seguimos creyendo que el espíritu creativo y amoroso del diseño como disciplina puede ayudar en este camino. Bueno, muchas gracias. Espero haber cumplido el tiempo. Muchas gracias, Guillermo. A continuación, Giovanni y después Jorge, así nos vamos ordenando, ¿sí? 15 minutos. Perfecto, Ana, muy buenas tardes con todos. Si me escuchan bien, sí. Bien, un saludo cariñoso
para mis profesores, maestros, Jorge, que lo veo por ahí, a Guillermo, un saludo grande, Jimena también, que le veo. Qué gusto verles, querida Ana, un abrazo grande para todos. Bien, yo les voy a presentar, hice una presentación sobre el escrito que realicé para esta publicación y en relación a esta temática que nos invitaba Ana. Yo propuse mi escrito a partir de mi área de expertise, que es el interiorismo, que es el trabajo en el diseño de interiores, y que mi intención también estaba atravesada por la motivación de generar o de desarrollar unas líneas teóricas que aporten en el ámbito operativo a los estudiantes, tanto de grado como de posgrado en el área del diseño interior, que considero que tiene mucho por producir, por escribirse y por definirse. Entonces, a partir de esas preocupaciones, lo que hice fue preparar el siguiente escrito. No sé si le pueden observar. Sí, bien, voy a compartirles. Bien, preparé esta presentación para este coloquio y el escrito es Experiencia e Interacción en Arquitectura y Diseño Interior. Un enfoque contemporáneo entre las variables de temporalidad, experiencia de usuario y concreción material, entendiendo justamente al enfoque contemporáneo como una preocupación actual, una preocupación que hoy nos invita justamente a relacionar estos conceptos de verosimilitud y de verdad en el ámbito del campo matérico. Como resumen, este escrito propone una mirada sobre la experiencia del usuario a partir de estas variables que he mencionado en el campo del diseño de interiores y de la arquitectura. Para este fin se toma como noción filosófica lo que se ha expuesto antes ya, que es la noción de verdad y verosimilitud. Propongo que la elección de materiales no solo responde a criterios de carácter funcional, sino también a consideraciones tanto estéticas como experienciales. Un término muy utilizado en los últimos años en el ámbito del diseño, la experiencia de usuario y la experiencia en el campo del diseño, que me parece que es altamente discutida hoy, pero que me parece también que es necesario irla posicionando dentro de cada área específica del diseño y también a través de qué elementos son las que la podemos definir. En este caso, centramos esta propuesta en tres variables principales que emergen de esta praxis contemporánea. Como punto uno está la temporalidad, el punto número dos está las experiencias de usuario y el punto número tres, la reflexión sobre la experiencia a partir de la simulación material. En el primer caso es la temporalidad, pues la proyección espacial satisface necesidades en tiempos diversos. Así, en esta propuesta definimos que los espacios interiores se proyectan en temporalidades bajas, medias o altas. Y considero yo que esto es uno de los tantos posibles variables que uno puede decidir enfocarse o situarse para construir un proceso teórico. En segundo punto están las experiencias de usuario, es decir, en la interacción entre ese espacio diseñado y el usuario a partir de la estimulación sensorial, que la materialidad y la temporalidad producen. Así, he definido cuatro tipos de experiencias. Una experiencia de carácter visceral, una experiencia estética, una experiencia simbólica e interpersonal. Sí, son las tres propuestas que propongo, digamos, en este escrito y que están basados también en trabajos teóricos realizados por otros colegas y profesores. Y finalmente, en esta reflexión sobre la experiencia a partir de la simulación material, es el posicionamiento de que la selección de materiales debe estar alineada con la dinámica de interacción y que se concretan a partir de la verosimilitud intencionada, que toma en este caso el diseñador para generar una propuesta alternativa a lo que generalmente estaría abordado por la verdad de este material. Como eje central está esta variable de temporalidad. Es la primera variable propuesta trasladada a la vida útil y a las posibilidades de los materiales para mantener las estructuras funcionales. Así, mientras en la envoltura arquitectónica las necesidades serán referidas en años, décadas, incluso siglos, y tomando en referencia a tanto el término envoltura como envuelta de mi querido amigo y profesor Jorge Popropek,
entendiendo la envoltura como la arquitectura expuesta al sol, a la lluvia, al medio ambiente. Esa necesidad de constructiva estará referida para años, décadas e incluso siglos. Pero para las envueltas arquitectónicas, es decir, para el espacio arquitectónico interior, para el diseño interior, esa vida útil estará referida posiblemente entre días, meses y algunos años. Sin embargo, está claro que esta variable es determinante al momento de proyectar el campo de la materialidad. Entonces hay que definir justamente estos dos momentos, estos dos espacios, estas dos estructuras, la estructura de la envoltura y de la envuelta, para entender que las posibilidades de la toma de decisiones, en este caso a nivel arquitectónico de diseño, están atravesadas por estas diferentes situaciones. Y aquí es en donde entra justamente esa relación del espacio interior con la experiencia de usuario. Esta segunda variable propuesta desde la expresión es la capacidad de crear experiencias diversas, que relacionadas con la temporalidad de las envueltas, están más relacionadas al campo de la escenografía, ¿sí? De lo efímero, de lo temporal, incluso de lo teatral. Estas experiencias, al ser cortas, de menor temporalidad, deberán tener un alto nivel de connotación semántica, es decir, tienen otra relación, otro tipo de cercanía de lenguaje la persona con la cual está cohabitando. Esta deberá ir más allá de la experiencia estética, deberá, según Mandoki, ser una experiencia de orden simbólico, ¿sí? Mucho más potente, mucho más fuerte. Cuando los fines son distintos, cuando los objetivos, los fines son distintos, también deberán ser los medios. Sí, los medios. En el campo matérico podemos pasar a lo que nos decía ya Ana en su introducción, el trabajo teórico de Ruskin, de Bayrou de Luc, a la verosimilitud, por lo cual es importante proponer una clasificación de posibilidades de experiencia y de interacción en el espacio interior que justifiquen dicho paso a partir de la relación de elementos sensitivos que generalmente se encuentran vinculados a la espacialidad, de orden cromático, iluminación, materialidad, textura que puede ser tanto en el orden visual como en el campo físico. Y en ese orden visual entran justamente estas decisiones del campo de la verosimilitud en aproximaciones de un material en otros soportes matéricos. Esa relación entre la verdad y la verosimilitud en la arquitectura y el diseño de interiores es compleja y es multidimensional. Mientras que la autenticidad material sigue siendo un ideal defendido por algunos teóricos, la evolución de los materiales y la tecnología han demostrado que dicha verosimilitud puede ser igualmente efectiva en la creación de experiencias espaciales significativas. Y aquí viene una suerte de ejemplificación sobre lo que he definido como estas alternativas de variables de temporalidad ancladas con las decisiones matéricas. En el primer punto está la temporalidad efímera de interacción visceral. Son espacios diseñados para un uso breve, con materiales ligeros de corta vida útil, modulares que facilitan montaje y desmontaje, donde las posibilidades de interacción con sus usuarios podrían ser altamente experienciales, tales como lúdicas, teatrales, sentimentales, simbólicas, entre otras. Esta definición de materiales está atravesada por la capacidad de la facilidad constructiva entre montaje y desmontaje, ¿sí? A esta primera posibilidad temporal, que es la más cortita, es la de efímera o de interacción visceral, que la he nombrado así. Hablamos de estos casos, no sé si es que en Argentina hubo esta exposición de estos trabajos de temporales cortitos, ¿no? Pero era todo un asunto inmersivo y que le hacía vivir una experiencia lúdica y teatral al usuario con el trabajo de Van Gogh. Como estrategias de diseño, entonces está la aplicación de materiales reciclables, biodegradables, sistemas modulares de rápida reconfiguración, posibilidades de dinamismo y cambio de intensidad, así como la cromática, intensa, viva. Experiencia visceral es aquella provocada por una reacción intensa e inmediata a un nivel emocional, sensorial e incluso físico, sin necesidad de un análisis racional previo. Se relaciona con estímulos que se activan con imágenes, sonidos impactantes, situaciones emocionantes y experienciales, así como de carácter sensorial intenso, ¿no? Esta sería un primer momento una definición de temporalidad para saber qué tipo de materialidad tengo que utilizar en función
a estas experiencias. En un segundo punto está la temporalidad de mediano plazo, a la cual he denominado de interacción social. Son espacios en donde las personas están y se encuentran entre 2 u 8 horas de permanencia, donde la interacción está en relación con los otros, con los espacios de interacción social o laboral, en las que las actividades pueden estar atravesadas por el afecto, la compañía y las relaciones interpersonales. Los espacios deberán otorgar comodidad, eficiencia y seguridad. Entre otras características, para ello la decisión material debe estar atravesada por capacidades de durabilidad, de eficiencia de uso, así como también de las capacidades tanto expresivas como estéticas. En esta temporalidad de mediano plazo, estamos hablando de lugares en donde nosotros podemos compartir con, se me pasó aquí una diapo, espacios de carácter social, restaurantes, cafeterías, lugares de encuentro, ¿sí? Y aquí la experiencia va a ser distinta, la experiencia está atravesada en el compartir, está atravesada en la interacción con los otros, y el espacio tiende a disminuir sus capacidades sensoriales y expresivas, a diferencia de esa visceral. En un tercer momento tenemos la temporalidad de largo plazo o de confortabilidad, como la he propuesto. Esta temporalidad de largo plazo de confortabilidad, las condiciones espaciales, materiales y ambientales favorecen o deben favorecer al bienestar físico, emocional y funcional en ese largo tiempo, varios días. Es un espacio que privilegia la confortabilidad, el equilibrio entre funcionalidad, placer y adaptabilidad en la experiencia de usuario. Como estrategias de diseño está la adaptabilidad, la ergonomía. El espacio interior debe permitir posturas cómodas, accesibles y fáciles de uso prolongado, estabilidad ambiental desde la iluminación tanto artificial como natural, así como la temperatura, la ventilación y el control acústico. Finalmente, la materialidad debe ser proyectada posiblemente para varios años. Esto quiere decir entonces que en función al tiempo y a la experiencia que va a tener tanto el usuario y esa espacialidad, se deberá ir definiendo los criterios de carácter matérico y así también esas capacidades a nivel de relación teórica. Esta es una imagen, acá tenemos una imagen de un hospital, de una clínica, en donde posiblemente el espacio debe mantener criterios o deberá mantener criterios más relacionados hacia la confortabilidad, hacia el bienestar, más que hacia la expresión mismo como tal. Esto en el caso del diseño interior, en donde siempre aparece una idea de generar una experiencia estética alta, cuando necesariamente hay que definir bien las, eh, los usos a los cuales vamos a trabajar y la experiencia de ese usuario de una manera mucho más crítica. En espacios abiertos con características para crear zonas de confortabilidad social, tonalidades cálidas, ambientes expresivos con recursos de alta y baja textura, se sugieren mobiliarios modulares móviles que permitan flexibilizar la interacción entre trabajos individuales e encuentros casuales. Esta es una imagen de un aeropuerto, ¿sí? De un aeropuerto en donde tenemos temporalidades mucho más altas, mucho más elevadas, en algunos momentos cortas, en otros casos más elevadas, pero lo que buscamos aquí es generar una experiencia social e interpersonal también. Busca generar experiencias sociales interpersonales, pero también están pensadas en las influencias de la proximidad, la comodidad que tienen o que deben prestar estos espacios. Esta materialidad que en el diseño de espacios interiores juega un papel fundamental en la configuración de la experiencia del usuario va más allá de su función estructural, es decir, que la materialidad en el campo del interiorismo está analizada, reflexionada y busca una crítica mucho más allá de una función estructural. Los materiales influyen en la percepción, en el confort y en la interacción con ese entorno, tanto con las otras personas como con el espacio mismo. Al reconocer la relación entre el tiempo, eh, la percepción y la autenticidad, los diseñadores pueden tomar decisiones más informadas y fundamentadas para la creación conceptual, la definición de estrategias, así como también la adopción de posicionamientos conceptuales. Bien, les agradezco mucho por su atención. Esa es mi propuesta en este escrito. Muchas gracias.
Muy bien, Giovanni, muy interesante. Bueno, Jorge Pokropek, a ver si puede compartir solo, ¿sí? No, no, Ahí estoy compartir, prendiendo el power, no, pero no, no. Vamos a tener que ayudar. otro fracaso más en mi vida. Ya todo el mundo sabe que para esto soy un negado total. Jamás se me abre el power. Así que, stop, shut, shut. A ver ahí. Bueno, si vivo hasta los 1000 años, a lo mejor puede ser que alguna vez no tenga problemas para poder compartir los power. No sé por qué es una especie de, como quien dice, traba psicológica. El título de esto era la poetización arquitectónica mediante tecnologías y materiales constructivos. Y después hay una segunda parte que a mí se me agarrado de los pelos, pero no tanto, que es el enfoque crítico de Jorge Silvetti, que es una segunda parte de otro análisis más vasto. A mí me parecía interesante. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Bueno, afirmar con cariño, como siempre, que estoy rodeado de gente mucho más inteligente que yo y con la cual coincido. Me encantó el tema de la austeridad, o sea, que plantea Guillermo. Yo también creo en la necesidad de una especie de lenguaje o idiolecto de la austeridad, del reciclaje, de la sostenibilidad, que no nos lleve a una, en todo caso, un minimalismo ingenuo, trivializante, sino a un minimalismo en el buen sentido, un minimalismo profundo, casi mezclado con un neobarroco interesante, si se quiere, pero de donde las cosas sean como quien dice, la noción de se trascienda el problema de la autenticidad y la verosimilitud, con en el sentido de poder lograr una expresión como las que planteaba el amigo Giovanni, una expresión anímica. Bueno, vamos a decir esto lo que decimos acá. No sé por qué tengo tantos carteles encima que no me dejan ver ni mi propia pantalla. A ver, cierro esto. Arrancamos. Es decir, yo digo, y lo digo en resumen, y por eso lo leo, la poetización arquitectónica mediante tecnologías y materiales constructivos solo llegará a su plenitud cuando la expresión formal del mensaje estético, sostenido por sus connotados simbólico-metafóricos, pueda integrarse armónicamente con la expresión de una lógica constructiva subordinada a los principios poetizantes de autorreferencialidad sintáctica y ambigüedad semántica, dentro de una estructura rítmica regida por leyes de repetición y paralelismo entre significantes y significados. Acá, desde el vamos, hay una decisión, orientación, un debate que para mí lo importante es la expresión del mensaje estético y que lo que interesa es que justamente el aspecto constructivo debe necesariamente subordinarse a este aspecto simbólico metafórico. Más allá de grandes discusiones posibles, o sea, me una posición y desde ahí partimos. En ese sentido, decíamos, recordábamos que el arte hay que vestir para decir la verdad, frase que archicitada del amigo Miguel Ángel, y que la relación dialéctica entre ética y estética debe trascender el conflicto entre esencia y apariencia. Hoy ya debería ser banal, me parece a mí, seguir preguntándose por la expresión auténtica o falsa de las texturas superficiales que determinan nuestras capacidades habitales. Un poco lo que planteaba también Giovanni,
Y solo debería importarnos las respuestas anímico-conductales que estimulan en nosotros esas texturas y colores, para poder establecer así una lógica proyectual más eficaz para el diseño de los configurantes, aptos para renovar poéticamente los ritos y ceremonias de nuestras prácticas sociales, mejorando entonces la existencia cotidiana. Es una proyección que tiene. Y hay dos palabras para concurrentes a esta problemática que estamos específicamente trabajando, que, como digo yo, son palabras olvidadas y revisables. Reología y etopeya. De esto, no, como se dice, uno que ya es viejo, ha tenido maestros que han hablado de estos términos, ¿no? Recordemos, la noción de reología alude al comportamiento lógico y habitual que ofrecen los diversos materiales a las distintas solicitaciones a las que suelen ser sometidos. Términos como tensión, flexión, compresión, dilatación, elasticidad se emplean. Me vinieron y me interrumpieron misteriosamente, que no sé, no tengo que Hay un problema que no se ve, ¿Quién no se ve? no se ve bien. Ah, bueno, estamos en ese momento. ¿Se ve completa? Pregunté si se ve ¿Se completa. ve completo o no se ve No, completo? se ve todo, no se ve pantalla completa, se ve solamente, ahí están pasando, pero no en pantalla completa. De todos modos, lo más grave que hasta recién es que no pasaban, se estaba congelado en la primera. Ahí están pasando. Ahí está. Ahí se ve bien, a mi Bueno, parecer se puede entender. Gracias. vamos a seguir entonces todavía. Decíamos entonces que esta reología es esta especie de conceptualización que uno tiene de cómo tienen que funcionar las cosas en relación a las solicitaciones, que por supuesto es una tensión dialéctica entre la realidad y los materiales que uno emplea. Y que todas las palabras de alguna manera hablan de cómo esos materiales funcionan o no funcionan, y uno dice es apto para la compresión, o es apto para la torsión, o es apto para la flexión, y otros no. O no deberían ser sometidos a ese tipo de perversiones, si uno quisiera poner esos términos. En ese sentido, también la noción de topeya se engancha, y desde orden más cultural, alude al modo habitual, o sea, rutinario en el que se emplean objetos o materiales. Según el principio estético de consistencia, una forma tiende a su perfección cuando está más cerca de respetar su razón de ser o principio de acción. Entonces uno dice que desde este enfoque, una organización material que no respete los principios de reología y etopeya puede percibirse ineficaz o desagradable, que es lo que nos inculcó de alguna manera en cierto funcionalismo ingenuo del momento moderno, pero también nos inculcó en realidad una especie de percepción sobre el valor de lo auténtico, el valor, digamos, de saber hacer o trabajar con los materiales nobles, el famoso tema de qué es lo noble y qué es lo no noble, y ahí se están todos estos debates que venimos arrastrando y que nos complican a veces un poco la vida, pero que nos instalan la problemática de qué es lo que se debe hacer de un modo realmente riguroso y serio. ¿Cuándo nos equivocamos o cuándo no? En este sentido, Louis Kahn preguntaba a sus discípulos, recuerdo esto de Miguel Ángel Roca, que travieso, porque es pícaro, ¿cuál sería la forma correcta de la vida de ladrillos? Y la contestación es que el ladrillo, como se trabaja la compresión, tiene que ser un arco y no una viga horizontal, lo cual que en realidad es un mentiroso, un pícaro, porque obviamente un arco no es una viga, pero él decía que el arco era el modo del ladrillo de ser una viga. Y por eso hace estas combinaciones tan simpáticas que aparecen ahí abajo en las fotos de abajo, donde está el arco, está la viga de hormigón que expresa yo soy de hormigón y trabajo a la tracción y a la flexión, y el arco trabaja la compresión. No sé por qué tengo acá gente que me interrumpe, pero bueno, ¿se ve bien? ¿No se ve bien? Es una cosa... drama. Vivo perseguido por el desastre. Bueno, ahora se ve bien. No. Ampliamos, qué sé yo. No amplíes. No amplío, sí No, amplié. si amplía no se ve. Si amplío no se ve. Bueno, la cuestión es que si ustedes miran con mala intención y como se dice, cariño, las fotos de abajo de todo, ven que Kahn usa ahí el ladrillo, expresa el ladrillo trabajando la compresión y pone o enfatiza intencionadamente, como se dice, el uso de la viga de hormigón, proponiendo retóricamente una estética de lo constructivo desde la autenticidad de lo constructivo, y con eso legitimando teóricamente su producción de forma.
como todos sabemos, los arquitectos somos muy misteriosos, y para decir la verdad hay que mentir. Ahora si uno mira un poco, o sea, no sabemos muy bien para qué canas es semejante pedazo de pared, con semejante agujero donde atrás está el cielo, o sea que no estaría albergando ninguna espacialidad, sino que es simplemente una especie de expresión de fuerza. Y cuando uno mira con más cariño la pared de abajo, donde aparecen los rectangulitos negros perfectamente cuadrados con lógicas de repetición y paralelismo de Jacobson para producir un efecto de sentido, y hablar de la trama, ahí las vigas de ladrillo son horizontales y no tienen ningún problema. O sea que Kant sabe cuando las operaciones retóricas en realidad persiguen un cierto discurso de racionalidad aparente y del uso del material renovador, y cuando en realidad no importa demasiado, pues la tecnología me permite poder mentir cuando quiero. En un sentido parecido, fíjense que interesante, uno diría, bueno, la abstracción más agarrada de los pelos estaría en tal vez Peter Eichmann, en esta especie de casa hecha con esta especie de láminas que se entrecortan, que como decía Ana, o son hechas de balloon frame, de madera, siguiendo una tradición vernacular de Estados Unidos, pero no parece ni loco ser digamos, de madera, sí parecen láminas, o sea, láminas como de cartón, por eso los críticos le llamaban las casas de cartón, que apoyadas en el jardín, las maquetas gigantes. Sin embargo, estas primeras casas de Eichmann, sirve también las mira con cierto perspicacia o cariño, todavía mantienen esta especie de respeto por una, aunque él siempre dice que quiere irse de, digamos, de una arquitectura de significado cero, minimizando totalmente el problema de orden tradicional o constructivo y aludiendo simplemente a la forma por la forma misma. Sin embargo, la viga es viga y la columna es columna en el sentido de sus tamaños y proporciones habituales. O sea, está la etopeya, la memoria etopéyica y geológica de cómo se usan los materiales, a pesar de que está en un nivel de abstracción que justamente por eso es una operación retórica y por eso todavía si la viga y la columna se leen dentro de una placa y la placa los trasciende. En un sentido parecido, el uso del hormigón muy tendencioso en términos retóricos de César Pelli arriba y de Kevin, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, Kevin Roche abajo, los dos trabajaban para Elías Saarinen, que es el que firma el proyecto, hacen al mismo tiempo, digamos, estos hermosos aeropuertos, y el uso del hormigón en ambos casos de alguna manera es consistente con lo que uno pretende el hormigón, su elasticidad, su plasticidad, sus capacidades expresivas, pero en un caso es una bóveda casi trabajando, se dice, como envolvente, y en el otro caso es una especie de elemento laminar. Por supuesto, estas actitudes de la forma quedan totalmente relegadas a la expresión metafórica del movimiento, de la forma, digamos, de lo que nos va a pasar. Bueno, sigamos. Sigamos rápido. A ver si podemos seguir rápido, porque no me andan los botoncitos. ¿Dónde están los botones? ¿Cómo es esto? Pues, bueno. Esto no lo voy a definir simplemente porque ya los amigos saben nuestra definición de arquitectura y justamente en función de las definiciones de arquitectura uno mira como las cosas que mira. Y acá justamente interesa sublimar poéticamente la forma arquitectónica como hace Morphosis, y entonces si bien se expresa con la autenticidad como está construido la cabaña de madera que es amarilla, lo interesante es ver cómo Morphosis, sin traicionar la expresión de la materialidad, bien posmoderna en el sentido, digamos, de uso de materiales baratos y reciclables, etcétera, trasciende eso porque va justamente a una expresión geométrica. Acá están los requisitos para nosotros del mensaje estético y por eso mismo, como se dice, como esto se va enganchando con estas problemáticas. Y acá saltamos ya a cómo ahora tomamos a Silvetti como problemática. ¿Por qué? Porque habíamos en algún momento planteado que si se está debatiendo cómo se produce la arquitectura y qué es lo auténtico y qué es lo verosímil, y a partir de esta especie de idea de lo auténtico, lo verosímil, lo honesto, la honestidad de la arquitectura, Silvetti van más allá. O sea, Eichmann, en principio, ustedes recordarán que alguna vez me tocó ser discípulo, acá, como siempre, la foto, yo digo que en chiste y en serio demuestra qué gran arquitecto era Eichmann y qué chiquito que soy yo, no solo porque es más medida 2 metros, más o menos, sino la capacidad de Eichmann de entender que la arquitectura había que reproponerla constantemente a partir de las relecturas críticas filosóficas de la contemporaneidad, y él iba por el camino, digamos, justamente de la sistemática reflexión crítica a partir de, digamos, sus últimos estudios, digamos, filosóficos.
Entonces plantea que la arquitectura tiene que transformarse en el arte conceptual. Esto lo habíamos visto en charlas pasadas. Mientras tanto, Silvetti, nuestro Jorge Silvetti, argentino, que también fue decano de Harvard, plantea que no está de acuerdo con Eichmann, no dice no estoy de acuerdo con Eichmann, explica por, diríamos, otro punto de vista y vuelve a pensar en términos de la arquitectura como arte disciplinar. Y eso es lo que ahora me interesa como debate central, o sea, más allá de este tema, digamos, que tiene que ver con la posmodernidad, del fin de los clásicos, la canción de posmoderna, de todo el proceso que tuvo Eichmann de transformación de la arquitectura crítica a partir de, digamos, del olvidarse de lo que le llama lo clásico y plantear que hay una arquitectura no clásica, como se dice, que no anticlásica, sino no clásica, o sea, una arquitectura distinta, que no nace muerta, como le dice la culpa a los otros que dicen que hacer arquitectura clásica nace muerta. Esta arquitectura, en definitiva, tiene una serie de parámetros, entre los cuales está justamente el tema del simulacro, o sea, que todos son ficciones y los simulacros son válidos, siguiendo a Baudrillard y todo ese tipo de cosas. Entonces, hace una serie de parámetros y te lleva la arquitectura al campo, digamos, del arte conceptual. Como respuesta, como decíamos, viene este texto maravilloso para mí que hay que de alguna manera profundizar y enmarcar de Jorge Silvetti sobre las musas no se divierten, donde el tipo plantea que precisamente la tecnología, los modos nuevos de construcción, las posibilidades, digamos, de pensar preferir la arquitectura a través de los mecanismos digitales y la incidencia del marketing, del mercado. Han dicho que el arquitecto medio se abandona a sí mismo, se prostituye en función del mercado, o se entre en actitudes sumamente diletantes y misteriosas, como si se dase el gusto de hacer cualquier cosa porque aparentemente cualquier cosa está bien, justamente por la crisis total de los grandes relatos, y entonces hay que revisar cuándo o dónde estamos realmente haciendo arquitectura. Para eso Silvetti dice que la arquitectura debe sostenerse en la reinterpretación crítica de los referentes y expresarse por imágenes culturalmente comprensibles participando del proceso histórico que la legitima. Con esto el tipo no entra en ser un ingenuo, sino que critica este tipo de cosas como el programismo, la implementación, los blogs de literatismo, y digamos, son todos temas de que estamos rodeados, o sea, de problemas donde se nos propone una arquitectura que nos quiere cambiar el estilo de vida o que por ponernos un estilo de vida nostálgico, hay un montón de temas ideológicos, y ahí es donde están los debates que a mí me parece realmente debates de la alta contemporaneidad. Después, cuando Silvetti dice, ¿para qué o por qué como se dice, la máquina nos permite hacer esta especie de engendros extraños que vienen del espacio exterior o son resultado de la mala condición intestinal de chistoso el hombre? Dice, hacía falta. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué se puede hacer? ¿Lo puedo dibujar? Antes no podía. Ahora lo puedo dibujar, lo puedo construir y la tecnología me lo permite. Entonces, si bien es una puerta abierta a la maravilla de poder pensar cualquier forma, el tema del tipo dice, pero ¿se puede pensar necesariamente cualquier forma y con eso la legitimo? ¿O tengo que construir desde una lógica de la forma a partir de las prácticas sociales, de los ritos, de la ceremonia, de la estructura cultural en la que me meto? ¿Hace falta porque un edificio se desarme cuando los edificios no se desarman ni se rompen y no tiene por qué expresar el movimiento y la transformación? Entonces lo plantea Silvetti, que ha hecho muchas cosas. Sin embargo, reconoce que ciertas expresiones formales son una absoluta maravilla y que es gracias precisamente a estas nuevas materialidades, a estas nuevas tecnologías y a esta especie de debate ya cerrado sobre qué es lo que tiene que expresar en términos de materialidad constructiva y sí que lo tiene que expresar en términos de necesidad ideológica o simbólica o metafórica, donde se pone ahora en cuestión la cosa. Y niega que la arquitectura tiene que acercarse al arte en ese sentido, o sea, el arte ya es un arte y no es arte conceptual, porque si no es un travestismo, dice, le da con el caño al amigo Eichmann, y vuelve a nuestro querido regionalismo crítico en algún sentido y a plantear que estas cosas son mucho más serias de lo que parece y que por supuesto hay que seguir debatiendo cuál es la posición ideológica del arquitecto, no solo frente a si uso ladrillo a la vista, que a mí me encanta, pero no por eso voy a legitimar la autenticidad o el valor estético de una forma. Muchas gracias, Jorge. Sí, podés dejar de compartir. Bueno, ahora está ya la máquina, o sea, ya hoy viene con tan mala suerte, pero dice guardar, no guardar, Deja de compartir. stop share. Ahí está, Ahí. muy bien.
Bueno, a continuación le toca exponer a Jimena y luego a Diego con Lucas. 15 minutos, ¿sí? Jimena, tenés la... Sí, Ana, gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un cariñoso saludo a Ana, a Jorge, a Giovanni y a todos los compañeros que no conozco en persona, pero que me siento honrada de ser parte de este grupo. Y ahora voy a compartir mi trabajo, mi ponencia, em, el cual se llama, enseguida, por favor, voy a darle la presentación y comparto. A ver. ¿Se ve? Sí, Bien. Bueno, em, en el mismo sentido en el que Ana ha fundamentado toda esta participación con respecto a la verosimilitud, la autenticidad, la falsedad de elementos por lo general más texturales dentro de nuestro uso de diseño del interior o de la arquitectura. Asimismo, me he alejado de las texturas, pero sí me he enfocado en un elemento que creo que ha perdido un significado más simbólico y el movimiento moderno lo llevó lo ha relegado a una cuestión más funcional. Y esto me ha hecho reflexionar sobre la apropiación también de estos elementos que también tienen que ver con el manejo y con el entender de las clases sociales, por lo menos en el contexto donde yo he estudiado, y que es la escalera. Es por lo tanto que voy a hablar de la escalera en la casa premoderna chuquisaqueña, que es así como se denomina el gentilicio en la ciudad de Sucre. Bien. La escalera es más que una simple conexión entre niveles de casa, ¿no? En realidad es un eje que organiza la vida, es un eje que organiza el interior. Son vías de circulación, pero también son un eslabón entre lo público, lo privado, y subrayan esta dualidad interior y exterior, dándole una cierta personalidad a la casa. Es en este contexto que estudio la escalera. En la vivienda chuquisaqueña de clase media, esta escalera adopta y abraza aún su significado simbólico em, en su modo de habitar, puesto que en el imaginario de la gente, en lo que era antes esta ciudad, que era La Plata, después fue Sucre, existe el imaginario de que la casa con altos, la casa de 2 pisos, es una casa de señor. Así lo escribe Pedro Ramírez del Águila, el primer cronista y el cronista más tal vez rico en descripciones minuciosas de modos de vida de la ciudad. Él decía, y él describe en sus noticias políticas de las Indias, las casas de los indios son cortas, pero las casas de señor tienen altos y bajos, torre, jardín, frente y muy buenos cuartos. Y aún recuerdo yo en mi memoria que mis tíos, mis abuelos, hablaban sobre casas de altos como algo muy distintivo, ¿no? Por lo que me, también me enfoco en revisar un posible marco teórico, un posible marco de contexto teórico, donde hago una cronología sobre cómo se entendía, cómo se manejó la escalera en la teoría y en la historia de la arquitectura. En el medioevo resulta ser un elemento muy práctico, muy simbólico y muy en realidad más de lo funcional, ¿no? La escalera caracol. En el Renacimiento y el Barroco, Palladio, Guarini, Vasari le dan cierta connotación en sus propios tratados, con dibujos, con modelos de escaleras, incluso adoptando esta famosa escalera entrelazada,
que aportan estos tratadistas en el estudio de la escalera. En la modernidad se vuelve mucho más prosaica y ese es el lugar que se le ha relegado y que por hoy más o menos lo entendemos así, ¿no? Como algo muy prosaico, muy funcional, desde Le Corbusier, Kant. También la literatura, bueno, la literatura en realidad le carga y le conserva esa carga simbólica cuando leemos a Eco, a Italo Calvino, a Piranesi, bueno, y Venturi en la posmodernidad le otorga nuevamente esta doble función desde la base teórica como estructural y simbólica. Por lo tanto, la escalera podemos revisarla desde esta revisión teórica y también desde su revisión histórica particular en los contextos en los que vivimos. En Sucre, las casas principales, las casas de aristocracia, como el Castillo de la Glorieta, el Palacete del Guereo, han adoptado la escalera como un elemento escultórico e interno dentro del manejo funcional de los espacios. Pero también, esto se da siglo XIX, siglo XX, pero la casa, como decía Pedro Ramírez de Águila, la casa colonial, cuando tenía altos, era más de señor, y podemos advertir allí ya el manejo de una escalera muy monumental, muy famosa, que además desaparecida, la escalera imperial de la Casa Melgarejo, con su arco lobulado, con todo este esquema que nos deja la Casa Romana de establecer un patio central, de establecer sus conexiones en crujías y también en altos, como se ve en la fotografía. Desde luego que estas casas opulentas que vienen desde el concepto de Rafael Iglesia, cuando asume al Petit Hotel como el modelo que después se va a traspolar en este tipo de casas, mantienen toda la escultura, todo el manejo ornamental rico, con trampantojos incluso, como podemos ver acá en la fotografía, de manera diversa, ¿no? Pero las casas, las escaleras de servicio pierden, por supuesto, esta estética tan ornamentada y se vuelven más funcionales, incluso a veces con alturas diferentes, menos cómodas, ¿no? Pero ¿qué pasa con la clase media? Hay que también entender de qué se trata la clase media en nuestros contextos. Y en Bolivia y en Sucre podemos identificar y podido identificar que la clase media se identifica no solamente por ocupar ciertos sectores urbanos próximos al centro histórico, pero sino también con ciertas características, las personas con ciertas características de ocupaciones y oficios, con identidades variopintas con respecto a fenotipos, que emulan y pretenden alcanzar modos de la sociedad de clase aristocrática, que se identifica mucho, y sobre todo en el siglo XIX, se identificó mucho con la cultura europea y especialmente con la francesa, que fue una gran influencia que tuvo la clase alta en este tiempo. Y esto se da, y esto va como repercutir en el siglo XX. Pero la vivienda premoderna de la clase media va a acomodarse todavía al programa, no de este palacete que es como que una reunión de un lleno alrededor de un vacío, sino que más bien va a perdurar el lleno que envuelve al vacío hacia el centro, que es el modelo de la casa colonial. Y en ese sentido, las escaleras se van a ir disponiendo en el exterior y se van a convertir en un símbolo o es una característica muy propia de la tipología de la vivienda premoderna de clase media. La vivienda moderna de clase media evidentemente arranca desde algo unificado, simple, simétrico, pero que después va a traspolarse ambiguamente hacia lo fragmentado, hacia lo complejo, hacia lo irregular, hacia atrás, porque la casa empieza así, con el modelo colonial bien instalado en el principio, lo que da cara a la fachada, al espacio público, pero posteriormente se va como desordenando
por la necesidad propia de la familia de crecimiento, de conformación de otras familias, de conformación de otros espacios necesarios para el alquiler, por ejemplo. Entonces se va como transformando así. Y es así que las escaleras también empiezan a ser diversas, pero exteriores, por lo general, dentro de la clase media. Esta presencia de patios irregulares responde a estas necesidades distintas de la necesidad familiar. Y además, los patios refuerzan la función como elementos centrales en la configuración de espacios cerrados y destacan su asociación con características como el laberinto, los ambulatorios y los recintos conectados entre sí, citando a Jorge cuando asumo sus conceptos de espacialidad para poder entender los espacios de la vivienda premoderna. Los patios no desaparecen por completo. Si desaparecen, la esencia y la funcionalidad de la casa desaparece. Sin ellos se pierde la ventilación, los espacios versátiles muy necesarios para la rica vida doméstica que se tiene en la clase media, que van desde las actividades de servicio hasta los lugares hasta momentos de reunión, incluso ritos de religiosidad muy arraigados dentro de la clase media y dentro de la casa en Sucre. Más allá del tránsito, el uso es simbólico, es cotidiano y además ofrece un escenario para la disposición de los elementos semifijos propios del interiorismo, que Rappaport indica son aquellos que permanecen, pero pueden moverse y además acompañan también a los elementos no fijos, que son las personas, las actividades y todo ese su despliegue cotidiano. Las macetas, los encuentros familiares, el uso decorativo convierten a la escalera no solamente en este elemento, en este pliegue vertical, sino que en realidad lo convierten en un lugar desde la mirada de Christopher Alexander. Es un espacio apropiado, es vivido, transformado, genera escenario, genera elementos de apoyo, genera elementos de división y también han permitido la incorporación muy tardía de los baños en las casas premodernas que aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Es cuando se empieza a normar muchísimo el uso de una casa y es donde la gente antes con otro tipo de conductas y hábitos de higiene, pues usaban corrales, usaban descampados, empiezan a incorporar y no saben dónde no saben dónde meter el baño porque tienen esta casa que está alrededor de un patio, las habitaciones están ocupando estas crujías y dónde metemos el baño. El baño todavía visto como algo que tiene que estar como muy apartado, muy lejos, donde se realiza, o sea, no se concibe el placer dentro de la higiene, ¿no? Entonces, encuentran en esta escalera que sube a un alto porque la familia ha crecido, porque la familia es pudiente, ha sido pudiente para poder, se ha convertido en pudiente para poder crecer en una segunda planta, entonces encuentran allí el lugar clásico de incorporación de los baños o depósitos, ¿no? Por lo tanto, esta escalera puede aún unificar el aspecto ornamental, simbólico, que presenta se presenta, por ejemplo, en la fotografía, pero también combinar su papel funcional, prosaico, de alojar, de tener una espacialidad en el cual concebir los modos y albergar modos de vida, ¿no? No me voy a extender mucho en realidad, voy a terminar explicando que la escalera en la casa premoderna es un testigo de cambio social, refleja transición de lo monumental a lo prosaico, de lo aristocrático a lo común. Se caracteriza mucho de ser parte del patio, articula pasado, articula presente en la vivienda, representa una arquitectura además flexible,
bueno, sí nos brinda la posibilidad de estudiar la tipología y tal vez de repensar tipologías futuras que puedan ser adaptables, ser flexibles, brindar una mayor libertad de manejo. Y ahora que el mundo, y por lo menos en Sucre, ha cambiado tal vez más tardíamente, pero empiezan a registrarse esos cambios, esos modos de vida, esos modelos familiares que ya no son ese modelo cohesivo por lo general de mamá, papá, hijo, sino que también se dispersa, se traba, se rompe y la gente no sabe qué hacer con estas casas, con estos modelos que ofrecen un escenario único, pero que cuando la escalera se puede adaptar el patio, se puede entender que desde esta arquitectura vernácula hay posibilidades flexibles de espacialidad, es donde podríamos los arquitectos concebir nuevos modelos tipológicos o nuevas soluciones tipológicas que brinden mayor flexibilidad a un mundo que está cada vez mucho em, más cambiante cada vez, ¿no? Em, bueno, yo Muchas gracias, resumí Jimena. esto. Muy Gracias, Ana. interesante. A Gracias. continuación, Lucas Rodríguez y Diego Fiscarelli, ¿sí? Si podés dejar de compartir, recordemos 15 Sí, minutos, ¿sí? Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha ahí? Si no, bien. Estoy acá con el doctor Lucas Rodríguez. Vamos a presentar esta ponencia. ¿Cargó ahí? Está cargando, Diego. Está cargando, está Bueno, cargando. Un segundito ya arranca. dale. Acuerden 15 minutos porque si no, Carolina se va a enojar, ¿sí? Sí, 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 sí. Acá se me tramó un poquito acá, pero bueno, no quiero. ¿Cómo va ahí? Ahí se ve. Sí. Bueno, eh, Si tenés, está media trabada, dejala si no la grande, porque por ahí se complica. bueno, la voy pasando tipo así, Ana, ¿sí? A ver, intentá abrirla, a ver qué pasa. Dale. De todos modos, en el tamaño ese chiquito se ve bien, se alcanza a leer. Sí, se ve. Bien. Sí, por lo menos en mi Bueno, pantalla se ve bien. le damos así nomás. Entonces, de este modo. Así no ocupa tanta, no pesa tanto. Bueno, bueno, a partir de la convocatoria tan interesante a la que nos invita Ana, equipo, respecto de discutir un poquito esta temática de la verdad, la verosimilitud y en relación a nosotros en esta ponencia con Lucas le vamos a llamar a la dimensión técnica. Tuvimos la oportunidad un poco de replantear algunos temas que nos articulan con Lucas, ¿no? Lucas es un especialista en docencia, en enseñanza, aprendizaje de los proyectos, de las disciplinas proyectuales. En mi tesis yo tuve la oportunidad de trabajar esta idea de la adaptabilidad en la vivienda y en mi caso soy docente y Lucas también es especialista en sustentabilidad y tecnología. Soy docente de una cátedra de tecnología, con lo cual tuvimos la oportunidad de discutir algunas ideas que venían dando vuelta en nuestros artículos anteriores, en nuestro trabajo. Entonces, bueno, en relación a la vivienda adaptable, cómo la tensión se genera a partir de la dimensión técnica en el marco de producir un conocimiento proyectual. En este sentido, nosotros planteamos que en particular esta cuestión de la adaptabilidad como condición de proyecto está interpelando precisamente esa relación entre los aspectos que a veces aparecen como signados
por el marco teórico, ¿no? Los conceptos del lado de la verosimilitud y la técnica como la expresión de la verdad material, ¿sí? En este sentido, nos preguntábamos cómo la dimensión técnica valida la adaptabilidad en el marco de la producción de un conocimiento disciplinar, que es un poco lo que nos reúne como docentes investigadores del área. Entonces, intentamos con el artículo, con el trabajo, demostrar, ¿sí?, la dimensión técnica validando lo verosímil, ¿sí? Por ejemplo, las teorías a partir de los neoplasticistas y los paneles de la casa Schroeder. Intentamos también, a partir de lo que nosotros trabajamos en el marco de la investigación, definir 3 niveles de complejidad para este concepto de la adaptabilidad. Quiere decir que estamos pensando la adaptabilidad como un tema de investigación y abrevando en niveles de integración en el marco de lo que planteaba Juan Zamaja en metodología. Y partimos de la construcción de un saber disciplinar articulando teoría, metodología y técnica. En particular, nos vamos a quedar con la dimensión técnica. En este sentido, estamos manejando un marco teórico que fundamentalmente está anclado en las dimensiones del saber proyectual que planteaba Jorge Sarkis, ¿sí? Entre ellas la dimensión teórica, en este caso de la adaptabilidad, serían los conceptos, flexibilidad, polivalencia, versatilidad, que aparecen a lo largo de la revisión del estado del arte, del tema como tema de investigación en arquitectura. La dimensión metodológica, en este caso las estrategias, la participación, la modulación y otras tantas que hacen al quehacer, a lo procedimental de la adaptabilidad, y en particular la dimensión técnica apelando a la materialización, ¿no? En este caso la estructura, los sistemas, módulos, etc. Entonces, lo que hicimos fue plantear teoría, metodología y técnica y la revisión de nuestro estado del arte a partir de referentes teóricos y casos instrumentales, asignando niveles que van desde la baja complejidad hasta la alta complejidad. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Sí? Siempre partiendo de esta referencia obligada que es la cita de Jorge Sarkis, ¿no? La técnica ubica al objeto en su máximo estado de concreción. Este es un breve repaso de lo que van a encontrar en el artículo cuando nosotros hacemos un estudio de los casos, empezando de la baja complejidad, la media y la alta, ¿no? En el caso de la casa Schroeder, la técnica, bueno, son los paneles móviles y además el mobiliario integrado a esa distribución funcional. Y los conceptos, la flexibilidad espacial sin alterar la estructura, entre otros. Mismo para el nivel 2 de media complejidad, encontramos en la Cliendat que la técnica se compone ahora de paneles vidriados que tienen un respaldo electromecánico para producir. ¿Se escucha? Sí. ¿Hola? ¿Se cortó? Sí, No, Diego, no, sí. no, no, se Ah, escucha, se escucha. Poquito, perdón, pero perdón. Para producir una integración tecnológica referenciada al interior-exterior. Y en el caso de la complejidad alta, nivel 3, encontramos como herencia del grupo SARS en Holanda a la Cationi Basal, ¿sí? Con las estructuras desmontables y apelando a una rehabilitación integral, ¿no? El concepto de adaptabilidad como principio estructural. A Viter le dicen en relación a tratar de demoler lo mínimo posible. ¿Qué nos queda entonces como algunas reflexiones finales? Ustedes las van a encontrar en el artículo. Bien, que la adaptabilidad nos permite describir niveles de complejidad que van de lo superficial, que es lo verosímil, a lo estructural, que empieza a configurarse como lo verdadero, ¿no? Así vimos el nivel más bajo, lo superficial, ¿no? Los ámbitos interiores que se integran sin alterar la estructura. El nivel medio, los sistemas que tienen una complejidad creciente, envolventes activas, dependen de sistemas electromecánicos, ¿sí? Y el nivel alto que implica un soporte estructural que incluso puede llegar a ser transformado o optimizado, ¿no? En relación a la complejidad creciente, en el nivel 1 la dimensión técnica remite a esto que Galfetti decía, recursos reversibles que priorizan la flexibilidad espacial. En el nivel medio, bueno, dependemos de innovación tecnológica que se pone al servicio de la adaptabilidad. Y en el nivel 3, la adaptabilidad es el principio rector de todo el sistema constructivo. Bien, ustedes cómo vamos abordando niveles en complejidad creciente.
Entonces, para producir un saber proyectual valiéndonos de la adaptabilidad como condición de proyecto, vemos que es posible y necesario articular teoría, los conceptos, la metodología, o sea, las estrategias para llevar a cabo esos procedimientos proyectuales y la técnica como instrumento, como dimensión, como procedimiento fundamental. Es decir, que la técnica está de la mano de la validación, transforma lo verosímil, que son las ideas, en verdad construida. A su vez, la adaptabilidad es un proceso dinámico, ¿no? No resulta un atributo fijo, sino una condición que se abre a los cambios, al crecimiento y, en complejidad creciente, a la rehabilitación. ¿Por qué tomamos este concepto y qué nos permitió, en el marco de producir este trabajo de investigación? Bueno, reconocer desafíos pendientes, ¿no? Ver cómo esto se integra a políticas de vivienda en relación, por ejemplo, a los estándares cualitativos para la vivienda, ver cómo esto se integra a las currículas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de disciplinas proyectuales, ¿no? En el caso de estos instrumentos a través de la didáctica, y ver cómo a través de mediciones de evaluación que tienen que ver con poner el foco en lo proyectual, nos permitan evaluar en cierta medida el impacto social de nuestras configuraciones proyectuales con foco en la técnica. Por último, con Lucas habíamos encontrado una forma de sintetizar este proceso y decíamos que en arquitectura investigar la adaptabilidad, o sea, la adaptabilidad como tema de investigación nos exige distinguir entonces entre lo verosímil, que es lo proyectable, lo que uno puede conceptualizar, y lo verdadero, que tiene que ver con mirar los procesos productivos en relación a lo que estamos proyectando y hacer una bajada hacia la construcción, hacia la dimensión técnica. En esa tensión solamente emerge el conocimiento disciplinar. El conocimiento entendido como esos tres aspectos: teoría, metodología y técnica. Perdón, Lucas, si no di espacio, pero puede ser este el momento en el que... No, está perfecto, así nos faltamos al tiempo y me parece en el refuerzo dos cositas. Una primera, el valor de conceptualizar la experiencia en la construcción del conocimiento es algo clave y requerido y necesario. Y por otro lado, pero en realidad en paralelo, está en recuperar las preguntas. Esa es la invitación que les hacemos en el marco del artículo. Creo que las respuestas, hasta como inició Jorge, no está en el marco de las respuestas, sino en la construcción de las preguntas, y esa siempre es la invitación. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias y gracias, gente. dejamos de compartir Sí. y te queda Carolina, ¿sí? Desde México, nos va a presentar su trabajo. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Correcto. Agradezco mucho la Sí, se escucha invitación, bien. Ana. Gracias. Agradezco mucho la invitación, Ana. Pertenecer a este equipo siempre me ha gustado muchísimo todo lo que escribimos en conjunto. Creo que es una gran aportación de todos nosotros. Pues bueno, me permito compartir. Yo sí traigo una presentación. Em, Espero que se vea bien. Sí, sí. Ok. Perfecto, perfecto. El día de hoy voy a exponer expresiones materiales y tecnológicas de la higiene en el México moderno, ciencia, publicidad y persuasión visual. Este estudio examina cómo las campañas publicitarias y los productos de higiene durante el periodo posrevolucionario mexicano convergieron en las nuevas tecnologías materiales y narrativas sobre el bienestar y el progreso. Desde una perspectiva interdisciplinaria del diseño, se analiza cómo la materialidad y el diseño de estos objetos, junto con sus discursos publicitarios y medicinales que oscilaron entre la verdad científica y la verosimilidad construida por la publicidad y la persuasión visual moderna. A lo largo de la historia, la insalubridad ha afectado gravemente la calidad de vida de los habitantes, muchas veces sin que se comprendiera sus causas. Durante el siglo XIX, impulsado por el positivismo y las ideas ilustradas de Europa, médicos e higienistas comenzaron a documentar y promover medidas sanitarias,
sentando justamente las bases de un movimiento global para la mejora de la salud pública. En este contexto, la higiene no solo fue entendida como un conjunto de prácticas para prevenir enfermedades, sino también como un manifiesto material y tecnológico de la propia modernidad. Bajo este preámbulo, este artículo explora de qué manera el diseño publicitario y los objetos promovían la higiene en la vida cotidiana, de qué manera la publicidad influyó en la percepción social de la higiene y del bienestar, y cuál fue la línea divisoria entre la verdad científica y la verosimilitud construida por la publicidad y la persuasión visual moderna. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la higiene se consolidó como un discurso político impulsado por el positivismo y las ideas ilustradas. El higienismo no solo se enfocó en prevenir enfermedades, sino en transformar los hábitos de la población mediante estrategias urbanas y arquitectónicas, tanto para interiores como para exteriores. En este marco, México no fue ajeno a estas tendencias. Durante el Porfiriato, en 1877-1910, las políticas de salubridad adquirieron un carácter estratégico para el desarrollo del país, adoptando medidas inspiradas por los modelos europeos y estadounidenses. En 1891 se promulgó el primer Código Sanitario, el cual formalizó una serie de regulaciones para el control de epidemias y de la higiene pública. Fue así que José Vasconcelos, como primer secretario de Educación Pública de México y rector de la Universidad Nacional, impulsó dos campañas de salud, en 1920 alineadas con la promoción de la higiene, y la primera destacaba la importancia de la alfabetización como requisito fundamental para que la población pudiera comprender y adopción de hábitos higiénicos. La segunda se centró en la enseñanza de prácticas de higiene personal, abarcando aspectos como el aseo, el baño, la respiración adecuada, la alimentación saludable y el ejercicio físico. También se lanzaron campañas antialcohólicas, de vacunación y con enfermedades venéreas. En este punto, es importante mencionar que en América Latina la eugenesia cobró relevancia en las décadas de los 20 y 30 como un medio para mejorar la población a través de migración europea. A diferencia de Estados Unidos y Europa, donde predominaba un enfoque genético mendeliano, en la región latinoamericana, especialmente en México, se adoptó la perspectiva de Jean-Baptiste Lamarck, que enfatizaba la influencia del entorno en el desarrollo humano. De esta forma, las élites mexicanas, preocupadas por la imagen racial del país, promovieron la eugenesia como un instrumento de construcción nacional centrado en la salud materna, la regulación de la sexualidad y el bienestar infantil. Como ejemplo de ello surge el tratamiento Cendejas, recomendado por el cuidado de la familia y dirigido especialmente a las madres, en la que la publicidad recalcaba el vínculo de la felicidad con el tratamiento científico en beneficio tanto de la salud como el bienestar de la familia. A partir de lo anterior es posible observar que los avances y normativas en materia de higiene marcaron un punto de inflexión que impulsó la noción de modernidad. Esta se entendió como una fase de transformación que abarcó distintos ámbitos, como la higiene, urbanización, educación, la tecnología, promoviendo el orden y progreso. Uno de los principales y primeros objetivos y puntos de acción del higienismo en México fue la transformación en las ciudades mediante planes de saneamiento y mejoramiento de infraestructura pública, adaptando las sugerencias que se venían implementando en Europa. A nivel urbano, la modernización higiénica también se reflejó en la creación de camellones, baños públicos y parques. Esos espacios fueron concebidos como herramientas de regeneración social, donde la limpieza y el orden eran principios fundamentales. Así se puede ver la imagen en la propaganda de la venta de esta colonia Bosques de Chapultepec, donde aparece el propietario y justamente ofrece bondades de la infraestructura como abastecimiento de agua, drenaje, calles asfaltadas y las facilidades de pago. A nivel objetual, los productos de higiene personal y doméstica adquieren una relevancia sin precedentes. Jabones, dentríficos, desinfectantes, lociones antisépticas y varios analgésicos y vitaminas fueron presentados justamente como herramientas indispensables para la vida moderna. Para que esto sucediera, la modernización del sector salud estuvo acompañada por la introducción de nuevos materiales y tecnologías en el diseño de herramientas médicas y productos sanitarios. La creciente disponibilidad de plástico y vidrio permitió la fabricación de objetos más higiénicos, fáciles de desinfectar y accesibles para un mayor número de personas. Termómetros, jeringas desechables y envases estériles comenzaron a reemplazar sus equivalentes de vidrio y metal, facilitando así la labor de médicos y enfermeras, tal como se ve en la imagen. El uso de ampolletas con el medicamento transportado por su empaque se convirtió en una manera frecuente de transportar el producto sin miedo a confundirse o romperse. Más tarde, en la década de los 30, se desarrollaron el polietileno y el PVC, convirtiéndose así en un componente esencial en productos de higiene, desde envases para jabones y pastas de dientes hasta cepillos de dientes y peines. Su uso permitió mejorar la durabilidad y la asepsia de los productos, contribuyendo a la expansión del mercado de la higiene personal, tal como se muestran justamente en esos empaques.
Fue así que el discurso higienista osciló entre la verdad científica, respaldada por los avances médicos y tecnológicos, y la verosimilitud construida a través de las estrategias publicitarias. La verosimilidad, entendida como la representación de lo aparente como real, constituye el vínculo entre la retórica y la publicidad. Jonathan Kuller identifica 5 niveles de verosimilidad que permite que un texto se relacione con otros para hacerlo comprensible. Texto dado socialmente, es decir, a lo que se percibe como realidad. Texto cultural general, a la cual los conocimientos compartidos por una comunidad, convenciones de género, dicho de otro modo, de las normas establecidas dentro de un tipo de literatura. Actitud natural hacia los artificios, esto es la aceptación de los recursos narrativos empleados, y por último, la intertextualidad, o sea, las referencias, ironía o parodia dentro del texto. Estos niveles ayudan a los lectores a identificar elementos familiares en una narración, ya sea con emociones, costumbres y descripciones de lugares que sitúan dentro de su propio marco de referencia, tanto sus posibilidades económicas como sociales. Asimismo, los estereotipos culturales refuerzan la verosimilidad de un texto, pues forman parte del conocimiento común y facilitan su interpretación. Sin embargo, la difusión y adopción de esas prácticas no se dio de manera homogénea en todo el país. Factores como el analfabetismo, la pobreza extrema y la desigualdad de distribución de bienes y servicios dificultaron la implementación de nuevos hábitos higiénicos e impidieron su adopción generalizada. Un claro ejemplo de esta estrategia se observa en esta imagen, donde un profesor de nivel básico en su clase con unos buenos alumnos que responden correctamente a la pregunta. La publicidad se asocia este éxito académico con el consumo del complejo vitamínico de emulsión Spock, incentivado a los padres a adquirir productos para garantizar el éxito escolar de sus hijos. De manera similar, en esta imagen donde es la publicidad de un biberón y cuya leyenda instruye a la madre de familia diciendo es su deber de buena madre dar a su bebé lo mejor, y para criarlo sano no encontrarán mejor auxiliar que el famoso biberón IGEA, porque es cómodo, higiénico y durable y aminora la mortalidad infantil. El discurso no solo resalta sus beneficios, sino que también ejerce una presión moral sobre la madre, sugiriendo que el bienestar de su hijo depende de su elección de compra de biberón. En ambos casos, el medicamento respaldado por los avances médicos y representados como verdad científica se contrapone a la verosimilitud construida a través de las estrategias publicitarias, de comprar este producto como una vía para mejorar el desempeño de la vida cotidiana. Mientras que los productos se presentan como respaldados por avances médicos, su promoción no se basa únicamente en ellos, sino en estrategias discursivas que se enfocaban a la responsabilidad moral a través de la higiene. Así, el consumo de medicamentos o del biberón no solo es un acto de salud, sino un medio para cumplir con los estándares sociales de lo que significaba ser un padre o una madre. Y aquí me llama la atención, ¿no? Justamente cómo hablan sobre los enfoques de la familia, cómo es que incluso el mal aliento tenía tanta fuerza en esta época y todo se hacía enfocado en ello. Este estudio ha propuesto la idea que la higiene en México por revolucionario no solo se consolidó como un imperativo de salud pública, sino que también se convirtió en un elemento clave en la construcción de la modernidad a través de la tecnología, el diseño, la publicidad y la cultura material. A partir del análisis del objeto, discursos visuales y estrategias publicitarias, se identificó cómo la promoción de productos higiénicos no solo respondía a necesidades sanitarias, sino que también moldeaban comportamientos, establecían diferencias sociales y reforzaba valores asociados al progreso. La verosimilitud publicitaria desempeñó un papel fundamental en este proceso, al transformar la higiene en algo más que un requisito científico. La convirtió en un estándar aspiracional asociado con el reconocimiento y la aceptación social. En este sentido, ser sanos pasó de ser sinónimo de ser bien vistos. Esta estrategia discursiva encuentra respaldo en la teoría de Jonathan Kuller, quien plantea que los textos publicitarios naturalizan ciertos valores dentro de la sociedad. En este caso, la publicidad no solo promovió la higiene como una necesidad sanitaria, sino que la incorporó en el imaginario colectivo como un componente esencial de la cultura mexicana, validado y reforzado a través de la aceptación social. Este análisis permite comprender que en México la modernización de la higiene no se basó exclusivamente en fundamentos científicos, sino también se constituyó a través de estrategias visuales y narrativas que moldearon un imaginario de bienestar, muchas veces alejado de las condiciones reales de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Muy interesante. Bueno, me toca a mí hacer el cierre. Nos quedan 10 minutos. Llegamos impecablemente. Sé que algunos tuvieron que correr, ¿sí? Y que yo más o menos le mandaba mensajitos a algunos que terminaran antes porque estaban hablando de más. Pero
Invito a todos los presentes y los que participantes a leer los cuadernos completos, leer los textos de los que hoy no pudieron presentar sus trabajos y fundamentalmente los invito a participar del nuevo cuaderno 2026. Vayan pensando sobre qué van a escribir, este tema de la abstracción y la figuración, ¿sí? Podemos tomar en el sentido que queramos. ¿Qué es la figuración? ¿Sí? Uno sabe muy bien qué es la figuración en la pintura, o hasta ahí nomás. ¿Qué es la figuración en el diseño? ¿Qué es la figuración en la arquitectura? ¿Qué es la figuración en el urbanismo, si alguno quisiera trabajar sobre el tema? La abstracción, repito, parece que fuera más claro. Entonces, empiecen a pensar temáticas, ¿sí? Y, y armemos y consolidemos esta red de investigadores que llega desde México hasta, Lucas, estás más al sur de todo, me parece, decinos dónde estás, La en universidad, ahora resido en Cronmecó, pero perteneciendo a la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Bahía Blanca. O sea que estamos, ¿sí? ¿Qué es Patagonia, Bahía Blanca? ¿Se considera Patagonia o no? No, es el sur de la provincia de Buenos Aires. No, no, pero digo, regionalmente casi patagónica, No ¿sí? más. Bueno, entonces estamos atravesando toda América Latina. Hay gente de Ecuador, hay gente de Bolivia, hay gente también presente de Nicaragua, ¿sí? Hubo gente de Perú también presente. Entonces, multipliquemos las voces del diseño, la arquitectura, la comunicación en la América Latina y unamos nuestros trabajos conjuntos para hacernos, ¿sí? Escuchar y valer. Si alguien quiere comentar algo más, ¿sí? Algunos están entre la euforia optimista y otros están entre la depresión, pero bueno, busquemos un punto intermedio, ¿sí? No, yo solamente quería, por un lado, agradecer de nuevo a Ana tus dotes de organizadora y de entusiasta para hacernos escribir, aunque no tuviéramos ganas a veces. Pero además, a esa visión territorial que vos decís, a esa amplitud territorial, me parece sumamente importante la amplitud temática, porque uno muchas veces se cierra digamos, uno de los problemas centrales hoy día es esas cápsulas que las mismas redes nos van encerrando y solamente vemos lo que YouTube nos indica de ver en los tiempos libres o los programas que aparecen en Netflix o las propias cuestiones más académicas se van encerrando y escuchar, como en este ratito, cuestiones tan variadas, a mí me abrió el panorama, que no quiere decir que me vaya a poder investigar exactamente esos temas, pero por ejemplo, cualquiera todas en realidad fueron de una variedad y una riqueza que me hicieron preguntarme cosas que ayudan a pensar mejor. Así que te agradezco y les agradezco a todos los participantes la solidez con la cual les contaron esas cosas. Y cualquiera de los presentes que quiera sumarse, si no solamente los que están publicando, sino los que están acá escuchando, si quieren sumarse al próximo cuaderno, o como dice acá, mandó recién Lila, la red de investigadores en diseño, ¿sí? Tratar de unirnos para defender nuestras preocupaciones, ¿no? ¿Sí? Nuestros problemas latinoamericanos. A veces pensamos que estamos en el fin del mundo o que lo que decimos no es importante, pero cuestiones tanto como la naturalización de la higiene, que viene con un discurso de 100 años, o la escalera como símbolo de estatus, o pensar en la temporalidad en los espacios, cuando uno siempre piensa la cuestión espacial o la adaptabilidad, ¿sí? Cada uno, ni hablemos de Guillermo con respecto a el compromiso ambiental, cada una de las temáticas ha sido profunda, rigurosamente tratada. Los textos que hoy estuvieron ausentes, ¿sí? Por razones de fuerza mayor, quería comentarlos. La Casa Atelier de Paternosto, de Martín Carranza, sobre un arquitecto no tan conocido de la ciudad de La Plata, un trabajo sobre cómo se materializan, ¿sí? Las políticas habitacionales, cómo pasar del plan
a la obra de Damián San Miguel y el material como un punto fijo de la historia de Norberto Feal. Entonces invito a los que están acá presentes a también mirar estos artículos que tienen su profundidad y su interés. Bueno, ¿algún otro comentario? Lucas, que estuviste un poco más callado, si querés hacer algún cierre, ¿sí? No, simplemente como extendiendo lo que menciona Guillermo, la importancia de socializar, de encontrarnos, de darnos estos espacios. Por ahí uno en el cotidiano se llena de las urgencias y los aires que te da una mirada diferente y profunda son muy importantes y son muy motivadores también. Me sucede que luego de esto entramos quizás ya en un rato, ni siquiera el día de mañana, de vuelta en la rutina que te vuelve a tapar. Entonces, buscar alianzas que nos permitan sostener esa motivación. Así que en eso, tirarnos, en tu caso, el anzuelo de la invitación hacia el próximo número, me parece que está buenísimo y cuando la motivación entra, en mi opinión, hay que darle espacio. Así que ya si tienen la idea, lo que vamos a hacer nosotros, lo vamos a anotar y lo retomaremos para el año que viene. Gracias. Quería agradecer muy especialmente a Napoleón, Tamara y Reina Alicia de Nicaragua, ¿sí? Que estuvieron acá. Nicaragua es un país que conocemos muy poco, pero usan el voz y tienen una bandera celeste y blanca, ¿sí? Así que los argentinos, ¿sí? Em, deberíamos mirar un poco más toda América Latina y sí, que a veces hay países que lo tenemos más como ignorados, ¿sí? Podemos aprender mucho de muchas experiencias. Bueno, no sé si Lila quiere hacer algún comentario sobre la red de investigadores. Ana, no, era solo invitarlos, por eso ahí les dejé los datos, que a cualquiera que le interese, bueno, le puede escribir a Adrián, que es quien coordina toda esa área. Y cualquiera que quiera incluir a su universidad en algún convenio con la Universidad de Palermo, sí, también no duden en hacerlo, porque así fortalecemos nuestros vínculos y podemos armar cuadernos en conjunto entre, como ya hemos hecho oportunamente, entre dos o más instituciones. Esto sería también plantear una temática particular para empezar a debatir, ¿sí? Hay muchas cosas que por ahí no desde Argentina no nos damos cuenta, pero son problemáticas profundas y interesantes para charlar. Todo el tema pedagógico, la enseñanza, nos cruza a todos. La mayoría de los que están acá presentes dan clase y todos estamos buscando estrategias nuevas para las nuevas generaciones de estudiantes que nos interpelan, nos preocupan y no sabemos con qué recursos enseñar y con qué recursos van a trabajar ellos en un futuro. Así que bueno, todo esto es tema también de discusión y reflexión. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Y seguimos en contacto. Espero que todos participen de un nuevo cuaderno y con la misma calidad y compromiso de siempre. Guillermo, anda pensándote algo, vos que siempre decís que no, pero después decís que sí. Así que bueno, espero, ¿sí? Tu participación. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a Gracias, todos, Juli. gracias. Chao, chao.